Adelante, Jorge. Pues nuevamente les saludo, compañeros, a todos, compañeros y compañeras. Hoy, 22 de abril, se están cumpliendo 45 años del vigoroso movimiento telefonista del 22 de abril de 1976, que fue encabezado por nuestras compañeras operadoras. Y fue a través de ese movimiento que se pudo encumbrar la camarilla sindical que desde entonces mangonea a nuestro sindicato. ¿Cómo se dio esto, no? ¿Cómo se dio esto durante los 35 años y cómo es que hemos llegado a una situación tan difícil como la que estamos hoy? Pues lo trataré de explicar a grandes rasgos con el tiempo que disponemos. Bien, empiezo por decirles, compañeros, que la llegada de la telefonía a nuestro país fue desde el siglo XVIII. Llegó la compañía Ericsson, que es una compañía sueca, y casi muy después, en muy corto tiempo, llegó la ITT gringa, International Telephone and Telegraph, a través de su filial, que era la Compañía Mexicana y Telegráfica de Teléfonos de México. No, perdón, Compañía Mexicana y Telegráfica, simplemente así. No tenía lo de Teléfonos de México, por supuesto. Conforme se instalaron las empresas, casi de una manera muy en automático casi, se fueron constituyendo los sindicatos, el sindicato de la Ericsson y el sindicato de Mexicana y Telegráfica. La filial de la ITT siempre estuvo, digamos que ligada a la CTM de Fidel Velázquez, aunque en un principio, a principios del siglo XX, estuvieron como sindicatos independientes. Y la Ericsson, por su parte, se vinculó casi desde un principio, formó parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, desde ahí se empezaron a definir claramente dos vertientes entre la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Telefonistas. Llegamos a la creación de Telmex, de Teléfonos de México, que fue la constitución de una empresa paraestatal con el 51% para el gobierno y el 49% para los accionistas tanto de Ericsson como de la filial de la ITT. Después de 1947, ya en 1950, se fundó nuestro sindicato de telefonistas de la República Mexicana. Es decir, estamos cumpliendo 71 años de vida sindical como sindicato de telefonistas de la República Mexicana. Su constitución fue en un congreso fundacional en el Palacio de Bellas Artes, presidido por Rafael Galván, que era un dirigente importantísimo del Stern de entonces, de la lucha electricista, pues, de la lucha por el sindicalismo combativo independiente, y por otro lado estuvo presidido también por Fidel Velázquez, a cuya sombra, pues, se había ido generando el sindicato de la filial de la ITT. En este congreso, que repito, se llevó a cabo el 1 de agosto de 1950 en Bellas Artes, se acordó que el primer comité nacional lo dirigieran los de la filial de la ITT. Un compañero apellidado Murrieta, de Monterrey. Se le nombró en ese tiempo, el periodo de duración de la dirigencia nacional era de 2 años.
pues inmediatamente mostraron el cobre, pues, como setemistas que eran, y ya no soltaron el poder sino hasta 1959. En 1959 se hizo un movimiento muy fuerte que se llamó Movimiento Restaurador de la Democracia, y ahí se logró tumbar a los charros setemistas y entró un comité muy democrático. Estuvieron en un periodo muy corto, ahorita estuvieron del 59 al 61. En 61 volvió a haber elecciones y volvió a ganar uno de nuestros compañeros. Entonces era la planilla verde de este movimiento restaurador de la democracia. Nuestro compañero electo en el 61, que fue el compañero Arturo Velasco Valerdi, estuvo al frente del 61 al 62. En el 62 se estalló una huelga por la creación de una cláusula que para entonces para nosotros es vital, la cláusula 9 de nuestro contrato colectivo de trabajo, que obligaba a la empresa a que cualquier labor que tuviera que ver con la industria telefónica la desarrollara a través del sindicato de telefonistas. Y entonces, esta cláusula, repito, que es vigente hasta la fecha, pues para nosotros es muy importante. Pero en el 62, pues el charro, gobierno y patrón, se pusieron de acuerdo para destituir al Comité Democrático electo y que en funciones con la huelga. Entonces, a balazos tomaron nuestro local sindical. El gobierno tomó como pretexto, según esto, ellos siempre tienen pretextos para hacer sus jugadas, que la planilla verde electa en el 61 había registrado su planilla con media hora de retraso. Y entonces la planilla empresista, que era la Violeta, interpuso una demanda reclamando que ellos eran los ganadores. Y en plena huelga del 62, en una cantina, el gobierno le da posesión a Manuel Guzmán Rebeldes, también de Monterrey. Del 62 hasta el 76 predominó la CTM y el PRI en el sindicato. En el 76 ya decíamos que el 22 de abril, en razón a que el dirigente de entonces había firmado sin consentimiento de la base el contrato colectivo de trabajo, las operadoras convocaron a todo el país a hacer un paro, primero para tratar de echar para atrás un raquítico aumento que se pactó, pero todos sabemos pues que quien tiene la personalidad jurídica en los sindicatos, casi que lo que firma ya es inamovible. Claro, se tendría que hacer movimientos muy fuertes para echar para atrás, pero prácticamente ya lo firmado, lo caído, dicen ellos, ¿no? Bien, ¿y cómo se dio este movimiento del 76? Yo quiero decir así muy rápidamente que ya para entonces nosotros ya andábamos por ahí apoyando, aunque éramos estudiantes, yo era estudiante de la entonces Escuela Nacional de Agricultura, pero nosotros teníamos un grupo de activistas ahí en la escuela que nos llamábamos el Grupo Basta, que formábamos parte de una organización nacional de tipo revolucionario, que era la Organización Revolucionaria Compañero. Esta organización era una organización muy fuerte, que después se diluyó en la vorágine electorera, se diluyó como tantas otras expresiones de la izquierda revolucionaria. Pero por lo pronto lo que sí hicimos bien es que en un congreso se acordó que si de veras queríamos cambiar las cosas en el país, teníamos que abocarnos a trabajar en la clase obrera. Y entonces se determinó que el 70% de los cuadros de nuestra organización
pasaran a formar parte de los sindicatos. Ya para entonces nosotros teníamos compañeros activistas en Teléfonos de México, por cierto, que ya fallecieron, que iniciaron el movimiento desde mucho antes del 76, y a través de ellos nosotros apoyamos con el reparto de propaganda, con los carteles y eso, ¿no? Y lo que no sabíamos, el gobierno movió todas sus piezas para lograr que el que subiera al poder en el 76 fuera Francisco Hernández Juárez. Nosotros en ese momento no lo sabíamos, pero ya después supimos que el asesor de Hernández Juárez era un individuo que ya murió, refugiado español, que se llamaba Restituto de la Sierva, más conocido como Juan María Alponte o Hernando Pacheco, según escribieran los periódicos o sacara libros. Y este personaje tenía un grupo de alumnos electos en algo que le llamaban Ateneo Lázaro Cárdenas. Inclusive transmitían sus sesiones en el Canal 22. Y en este grupo estaba la camarilla que tomó el poder en el sindicato. Y entonces, bueno, pues hicieron la jugada de tal forma de que el gobierno aceptó abrir las negociaciones con la condición de que no figuraran al frente del sindicato por ninguno de los verdaderos dirigentes de base de los telefonistas. Incluso en esa lista que el gobierno planteó que no podían estar al frente, incluyó al abogado que nosotros teníamos y llegó rapidísimo a asesorarnos, el compañero en paz descanse también, Jesús Campos Linas. A él también lo incluyeron como si fuera un trabajador y dijeron no queremos ver a Campos Linas tampoco al frente del sindicato. Bien, pues ya se impuso él. Una de sus primeras medidas fue en 77, también firmar un aumento salarial con la empresa sin el consentimiento de la asamblea, lo mismo que había hecho el charro anterior. Pero aquí lo que pasó es que hubo mucha división entre nosotros, porque había gente que decíamos, no, pues no hay que esperar a que nos presente más pruebas charriles, ¿no? Sino hay que quitarlo y montarlo. Y la gente dice, no, es que va a ser muy difícil, pues, que avancemos con otro. En fin, se hizo eso. Una cosa que lo muestra de cuerpo completo como un dirigente charro es que incumplió acuerdos de asambleas nacionales y seccionales de apoyar a sus compañeros de la tendencia democrática del SUTERM, porque él decía que eso era un suicidio para nosotros. Y la gente lo vio como algo pues, en donde mostró efectivamente todo su carácter charro, ¿no? Bien, pues eso fue en 77. Para 78 tuvimos la capacidad de estallar una huelga a contracorriente de él, porque él nunca ha querido huelgas. Nosotros la pudimos hacer, suspendimos el servicio a nivel nacional durante 12 horas y logramos mejoras importantes en el contrato colectivo. Llegamos al 79 y en 79 estallamos 2 huelgas. Una en marzo del 79 para crear el convenio de nuestras compañeras operadoras que no tenían convenio que rigiera sus labores y que las trataban de un modo casi esclavista. Nada más hay que dar un dato, que las compañeras para levantarse de su posición para ir al baño tenían que estar autorizadas por una supervisora que estaba atrás de ellas. Y bueno, pues era hasta que se le antojaba a la supervisora darle permiso a las compañeras. Todos sabemos que eso, necesitar ir al baño y no hacerlo, es motivo de enfermedades importantes. Esa huelga la hicimos en marzo del 79, fue exitosa, logramos la firma de ese convenio de operadoras y para abril de 79, que era nuestra revisión salarial, López Portillo había establecido el tope salarial del 10%. Entonces nos decidimos a estallar la huelga en contra del tope salarial y incluso nos tocó marchar el 1 de mayo del 79 de rojinegros
porque estábamos en huelga. Y entonces en el balcón presidencial estaba el charro Francisco Hernández Juárez con Portillo, y Portillo le dijo que nos quería convencer, no vencer. Entonces ese mismo día, 1 de mayo en la tarde, como había asamblea general instalada allí en el sindicato, pues él llegó temblando diciéndonos eso, ¿no? Nos van a echar al ejército porque ya me dijo el presidente que nos quieren convencer, no vencer. Y efectivamente se hizo una votación en donde la mayoría votó por levantar la huelga en una cantidad de 12,000 trabajadores y 6,000 trabajadores votamos por mantenerla. Estos datos los menciono un poco para que se vea la disposición que había en ese tiempo, ¿no? Bueno, pues después de estas dos huelgas, de estas 3 huelgas, Hernández Juárez pues, le jalaron las orejas, ¿no? Que no podía hablar. Entonces él buscó a quien tuviera experiencia sindical, pero que fuera organizaciones charras. Y se auxilió de algo que se llamaba la línea proletaria. Y llegó aquí a asesorar a Hernández Juárez, y el primer consejo que le dio es que descabezara a la oposición. Y en mayo del 79 nos expulsaron a 15 trabajadores sin mediar ningún recurso, solamente aparecimos en una cartulina, sin firma ni nada, que estábamos expulsados. Éramos los 15 trabajadores y trabajadoras, pues que más temía Hernández Juárez. Y les quitó sus derechos sindicales durante 5 años a 64 compañeros más. Pues eso fue un golpazo, ¿no? Eso fue un golpazo porque nos ponía en bandeja de plata, pues para que la empresa no siguiera corriendo. Entre paréntesis, les digo que de una decenas de compañeros que entramos a Teléfonos de México por parte de la Organización Revolucionaria Compañero, pues hoy solamente sobrevivimos 3. Pero de esos 3, 2 andan en la cuestión de la vorágine electorera, han caído en las deshonestidades más alarmistas, y modesta parte, soy el único que mantiene las banderas de democracia y de honestidad en alto. Bien, después de que la línea proletaria nos dio ese golpazo, aún así en el 80 pudimos estallarle una huelga más a Teléfonos, a los charros y al gobierno. Ay, perdón, pasó muy rápido el cronómetro y no lo vi. Bueno. Si gustas terminar la idea, Jorge. Sí, gracias. Ok, no, bueno, sí, es que no me di cuenta de cuánto llevaba. No, pues apenas voy en la parte histórica. Bueno, pues termino quizá con el momento actual, que tendría que pasar un poquito señalando a manera de telegrama la privatización de la empresa en el 90 y cómo, al igual que en el seguro, han ido golpeando el contrato, pero a su gusto. Hay trabajadores de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Y ahorita la empresa está condicionando la firma de la revisión salarial, que ahorita estamos en ese proceso, a que los nuevos trabajadores entren sin ninguna prestación contractual, solamente con el mínimo de ley. Y se está generando mucha protesta, pero nosotros valoramos que no es la suficiente para parar este madrazo. Entonces, pues las cosas están muy difíciles porque estamos planteando que la cuarta transformación rescate Teléfonos de México de manera parecida a como rescató la Comisión Federal de Electricidad, que inclusive ya les reaumentaron las cláusulas que les habían recortado en cuanto a la jubilación, y igual que lo hicieron con Pemex. Estamos planteando eso, nada más que es muy difícil porque Carlos Slim es un patrón preferido de López Obrador. Inclusive hace unos días todo el mundo vio una foto donde están en su rancho López Obrador supervisando los trabajos del mal llamado Tren Maya. Entonces sabemos que es muy difícil, pero la lucha la estamos dando.
Muchas gracias, compañeros. Excelente, Jorge.